operativo, comercial o financiero. Como vimos la sesión anterior, nosotros usualmente tomamos decisiones en estas tres grandes dimensiones, ¿no? Tanto económica, como en la gestión de la producción o del servicio, y por supuesto en la gestión de marketing o comercial. Sin más preámbulos, voy a presentarles el tema. Ahí. Control de gestión y herramientas de control. La estructura del curso que están llevando ahora, costos y presupuestos para la toma de decisiones, si lo pudiera definir, va de lo general a lo particular. Hemos comenzado con la introducción a la contabilidad de costos, lo que vamos a abordar, el contexto en el cual nosotros necesitamos de esta materia para poder gestionar de manera adecuada nuestros recursos. Y ahora vamos ya netamente al control como tal o a las herramientas que de por sí requerimos dentro de nuestro día a día. Cuando nosotros vamos a una empresa nueva o creamos una nueva empresa, un nuevo negocio, de frente, sobre todo cuando estamos entrando a una empresa, no nos encontramos directamente con la raíz de un problema o con el dato de un cálculo que nos permite dar el detalle de lo que está funcionando, de lo que no está funcionando o lo que sí está funcionando. Nos encontramos en general con una gestión, ¿no? Nos encontramos con un proceso, nos encontramos con los recursos, que cuando digo recursos no me refiero solo a materia prima, me refiero a las personas. Nosotros somos recursos, por ejemplo, en un proceso, una gestión. Nos encontramos con la infraestructura, con el flujo de información, de dinero, de materiales, ¿no? Entonces, a raíz de todo ello, de todo este panorama, de toda esta integración de recursos, es que comenzamos a analizar qué podría estar pasando dentro de la gestión, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Sea que un proceso está regulado, siempre hay maneras de poder mejorarlo. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con ciertas herramientas, ¿no? Y luego ya analizando a detalle, vamos a lo particular, ¿no? Ok, esto está pasando, este es el cuello de botella, o que ahora también se le dice en los negocios, este es el dolor, ¿no? Que está ocurriendo en este proceso. Ok, comencemos a analizar punto por punto. Entonces, de esa manera también está estructurado este sílabus, esta malla, ¿no? Primero hemos visto lo que es la contabilidad de costos, su importancia. Ahora vamos al control de gestión y a las herramientas de control. Y luego ya vamos entrando al detalle de los presupuestos, los costos como tal, los sistemas de costeo y finalmente el punto de equilibrio al que debemos de llegar según el análisis o el diagnóstico que estamos haciendo justo ahora. ¿De acuerdo? Sin otro particular, vamos a empezar. Cuando hablamos de control de gestión, ¿de qué podríamos estar hablando, señores? Cuando hablamos de control de gestión. Muy buenas noches con todos, con los que recién se están conectando. Cuando hablamos de control de gestión, ¿qué es gestionar para ustedes, señores? ¿Qué podría ser gestionar? No hay respuestas equivocadas. Recordemos que la idea es poder también participar, interactuar. De hecho, muchas de las respuestas de los giros de negocio, rubros que ustedes me han mencionado, los tengo aquí. Ustedes de repente, si es que mencionaron un rubro, está dentro de la presentación y está también en las presentaciones de la sesión 3 y 4. Muy bien, administrar, organizar y dirigir, perfecto. Cuando estábamos hablando de la gestión como tal que nosotros hacemos de los recursos en un proceso, estamos hablando de administrar bien, como dice su compañero Luis Medina, el proceso, ¿no? La secuencia de actividades que podemos ejecutar para producir un bien o un servicio. En ese sentido, cuando hablamos de control de gestión, señores, acordémonos de tres palabras. Tres palabras. Primero, planificar. Segundo, darle seguimiento, ¿de acuerdo? Controlar. Y finalmente, evaluar, ¿de acuerdo? De nuevo, planificar, controlar y evaluar. Las tres acciones juntas nos permiten hablar de un control de gestión, ¿de acuerdo? Si no quieren usar la palabra controlar, usemos la palabra medir, ¿sí? ¿Y qué exactamente estamos midiendo, ingeniero? Estamos midiendo los objetivos estratégicos que nosotros trazamos dentro de un negocio o dentro de un proceso, por ejemplo, ¿no? Sin ir tan lejos. Implica, por supuesto, señalar ciertos estándares, ¿no? Porque no podemos hablar de control si no tenemos un máximo o un mínimo que debe haber dentro de ese proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de niveles de servicio, cuando hablamos de cantidad de productos que vamos a generar o vamos a despachar, ¿sí? Ahora, aquí lo importante es poder reconocer cuando una situación o en general cuando un proceso, porque estamos hablando de procesos, eh,
no se encuentra dentro de los parámetros normales. Cuando no se encuentra dentro de los parámetros normales, estamos hablando de una desviación, ¿sí? Y hay que tomar ciertas medidas correctivas, ¿de acuerdo? Para garantizar que realmente lleguemos a cumplir ese proceso. Los objetivos del control de gestión como tal es, señores, apunten esto que es muy importante. Primero, maximizar lo que es la eficiencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué conocemos como eficiencia? Muchos de nosotros de repente hemos escuchado, nos han dicho, o nosotros le hemos dicho, ¿no? Es una persona muy eficiente. O nos han dicho justamente que somos eficientes, ¿no? ¿Por qué? Aquí me podría decir en el comentario, ¿qué entendemos por la palabra eficiencia? Qué eficientes que son? ¿Qué eficiente que es tal persona? Hacerlo de forma correcta. Es un concepto bien interesante, bien bonito. Otra idea, de repente, hacerlo de forma correcta. Ejecutar un servicio o un nivel de producción bajo una cierta línea, ¿no? Bajo un cierto estándar. Cuando hablamos teóricamente y matemáticamente de eficiencia, estamos hablando de y esto apúntenlo también, estamos hablando de dos dimensiones, señores. Eficiencia es dos dimensiones, matemáticamente hablando. La capacidad real entre la capacidad esperada. Yo, por ejemplo, eh, digamos, manufacturo 90 zapatos. Sin embargo, cuando hablamos netamente de cuántos zapatos debía manufacturar, estamos hablando de una cantidad esperada de 100, ¿de acuerdo? Pero yo hice 90, pero la empresa, el supervisor esperó 100 zapatos. Capacidad real, 90. Capacidad esperada, 100. Si lo dividimos, estamos hablando ya en término porcentual de cuánto es el porcentaje de eficiencia que yo tengo en esa fecha, en ese periodo de tiempo. Entonces, dividiendo 90 entre 100, ¿cuánto me da en porcentaje, señores? 90% puede ser 90%, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo doy más de la milla? Que si yo manufacturo más zapatos de lo que esperaba. Yo manufacturo 110 zapatos, ¿de acuerdo? Estamos hablando más o menos de un 110%, ¿no? Entonces, yo he dado mucho más de lo que se esperaba, de la cantidad esperada. Cuando hablamos de que una persona es eficiente, estamos hablando de que realiza sus acciones o gestiona al final resultados o logra resultados mucho más allá de los esperados. Eso es eficiencia, porcentaje de eficiencia. Ha gestionado los recursos de tal manera en que ha superado la cantidad esperada, en que ha superado la meta. ¿De acuerdo? Entonces, maximizar la eficiencia es parte clave, es un objetivo clave del control de gestión, porque si ese es el concepto, y nosotros estamos hablando netamente de poder planificar, medir y, por supuesto, evaluar lo que es el desempeño, pues la eficiencia está dentro, es un KPI dentro de todo ese análisis. Y de igual manera, la efectividad. Cuando estamos hablando de la efectividad como tal, estamos hablando de asegurar que las actividades estén alineadas con los objetivos que tú te has trazado desde un inicio, ¿no? La optimización de la efectividad. La mejora continua, por supuesto, ¿no? Muchas veces utilizamos una metodología que nos permite llegar o elevar nuestros procesos y los estándares al punto de que siempre vamos a estar evaluando la manera de poder mejorarlos. Asegurar el cumplimiento de objetivos, de normativas, ¿no? Creo que lo mencionamos en la sesión anterior, cuando hablamos de un proceso dentro de una empresa que ya cumple con ciertos niveles de procesos, estamos hablando de poder tener ciertos procedimientos, ¿no? Pero ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento vendría a ser el registro de este proceso, mientras que una política estaríamos hablando netamente de los parámetros que se puedan dar en esa gestión. Ahora, cuando hablamos de asegurar el cumplimiento de objetivos y normativas, se refiere a que no basta solamente con poder desarrollar o implementar una propuesta de mejora. Hay que asegurar que se esté ejecutando en el tiempo. Hay que asegurar y hay que controlar que ese proceso esté dentro de los estándares. ¿De acuerdo? Porque claro está que cuando nosotros implementamos una propuesta, pues en general ajustamos cierta parte del proceso u optimizamos los recursos, todo es eficiente o
todo va bien encaminado durante un cierto tiempo, pero si no aseguramos y no controlamos que esa propuesta se mantenga, pues lo que va a ocurrir es que se va a desviar nuevamente. Ahora, cuando hablamos del control de gestión, ya que tenemos, digamos, en el chip, ¿no? Que estamos hablando de supervisar, de medir, ¿de acuerdo? De medir y de evaluar el desempeño de un proceso para cumplir los objetivos, estamos hablando también de los indicadores clave, ¿no? Los KPIs, los famosos KPIs, por sus siglas en inglés, Key Performance Indicator, ¿no? Indicadores claves del rendimiento o del comportamiento, ¿no? Que son medidas, ¿de acuerdo? Son medidas cuantitativas utilizadas para evaluar el rendimiento y el éxito de una organización en relación a sus objetivos y a sus metas, ¿sí? Ahora, estos indicadores, por supuesto, les permiten a los gerentes, a los líderes, poder identificar las áreas de mejora que pueda haber dentro de una empresa, ¿sí? A un corto, mediano, a largo plazo, porque no todos los KPIs, ¿de acuerdo? No todos los KPIs necesariamente se tienen que aplicar dentro de un proceso de negocio. Ahora, yo les pregunto, ¿existe un estándar de la cantidad de indicadores que puede tener una empresa o no existe un estándar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe un estándar? ¿Debería haber un estándar de cuántos KPIs sí o sí debería tener una empresa para poder medir el rendimiento de manera exitosa? ¿Debería existir un estándar? En realidad, señores, el número de KPIs, exacto, Elis, muy bien, el número de KPIs realmente no es un factor tan determinante. Más que la cantidad, estamos hablando de la calidad de las medidas o de los KPIs que ustedes tienen en sus procesos. Aparte, que varía mucho. La cantidad de KPIs que puede tener una organización como una universidad no va a ser la misma que la cantidad de indicadores que va a tener un colegio, ¿no? Estamos hablando, por más que imparten o están dentro del rubro del sector educación, estamos hablando de dimensiones distintas, estamos hablando de empresas distintas. Y asimismo, cuando hablamos de empresas en similitud de tamaño, en similitud de giro de negocio, de actividades y de productos, como lo pueden ser, por ejemplo, Telefónica, Claro y Entel, igual manejan indicadores distintos dentro de sus propios procesos, porque por más que el giro de negocio sea igual, las empresas no operan de la misma manera. Los recursos son distintos y los procesos también. Entonces, como los procesos difieren, de igual manera lo hacen los KPIs porque los objetivos difieren. ¿Sí? Es un punto muy importante. Y como dice su compañera Mireia, depende de la empresa netamente, del tamaño, del giro de negocio, de los recursos, de los procesos que tienen, porque por más que sea el mismo tipo de empresa, sus procesos pueden manejarlos de manera distinta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de algunos muy conocidos. De hecho, la sesión anterior hablamos, por ejemplo, del costo unitario de producción, ¿no? Y ya lo vamos a ver cada vez de una manera mucho más exhaustiva y de una manera más meticulosa. Vamos a calcular costos unitarios de producción, costos variables, etcétera. Los márgenes de contribución, que eso ya lo vamos a ver en la sesión 3 cuando veamos presupuestos. El margen de contribución, ¿no? La diferencia entre los ingresos totales generados por las ventas y los costos variables asociados con la producción o la comercialización de los productos, ¿correcto? Ahora, otros indicadores importantes también, sobre todo el giro de negocio en la logística, quienes estén en logística, es la rotación en inventario, que medimos, por supuesto, la rapidez con la que el inventario de una empresa o el capital en mercadería de una empresa son comprados, son utilizados o son reemplazados durante un periodo específico, ¿no? Y la idea de este KPI es indispensable para cualquier empresa que tenga dentro de su gestión un almacén, ¿correcto? Por supuesto que el objetivo dentro de esta medición es poder optimizar lo que son los costos de almacenamiento y, por supuesto, de obsolescencia. O incluso si estamos hablando de alimentos perecibles, con mucho más razón, ¿no? Que podamos mantener la mercadería y podamos despacharla a tiempo de cara a nuestros clientes. El porcentaje de costos sobre las ventas, ¿no? Eso sobre todo cuando estamos hablando de análisis directamente para el desarrollo de pricing, de tarifas, ¿no? Indicador que compara los costos totales de la empresa con sus ingresos por ventas. De igual manera, esto a nivel gerencial es un indicador muy importante que se tiene dentro de un panel de control, que ya al final vamos a ver el tema de los paneles de control.
El índice de eficiencia de producción, de igual manera, es un factor determinante, ¿de acuerdo? Dentro del análisis, sobre todo en la gestión productiva. Comparar la producción real con la producción estándar, ¿correcto? El índice de eficiencia de producción. Y miren, este índice de eficiencia de producción tiene sentido justo con lo que habíamos conversado hace un ratito, ¿no? Eficiencia, cantidad real entre cantidad esperada. Entonces, si hablamos netamente de eficiencia en producción, lo que tú has producido realmente entre lo que tú esperabas o el estándar que hay, ¿no? A veces me preguntan si este estándar podría ser también un histórico. Y sí, efectivamente. Que ojo, que no es lo mismo que decir el porcentaje de utilización. Cuando hablamos de utilización, ¿quién me puede comentar a qué nos referimos? ¿Por qué será diferente eficiencia de utilización? Ambos utilizamos, en ambos casos, les doy una pista, en ambos casos utilizamos la capacidad real. Lo que es diferente es el denominador. En eficiencia es capacidad real entre capacidad esperada. Y en utilización, ¿qué podría ser? Capacidad real entre cuánto. A ver, ¿alguna idea? Capacidad real, cuando hablamos de utilización, o ya en general, cuando hablamos de utilización, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de utilización, estamos hablando de cuánto, vale la redundancia, has usado de lo que teóricamente existe en ese espacio o en esa gestión. Es capacidad real entre, correcto, Víctor, entre la capacidad teórica, entre la capacidad total, ¿no? La capacidad disponible que hay. ¿De acuerdo? Un ejemplo les puedo dar. Una cosa es lo que tú esperas y otra cosa es lo máximo que se puede alcanzar en un negocio, ¿sí? Por ejemplo, yo administro una clínica, supongamos, ¿de acuerdo? Y yo espero más o menos unos 1000 pacientes en este mes, ¿de acuerdo? Y estamos por cerrar a unos 3 días marzo. Yo espero 1000 pacientes porque el promedio, el histórico, la data me arroja que debería esperar 1000 pacientes, ya sea que lo vea desde hace un año o ya sea la tendencia que tengo por el análisis que he hecho del histórico, que la otra semana vamos a ver un tema de presupuestos que está bien interesante, que fue estos casos. Entonces, yo a la fecha más o menos calculo que mi capacidad real, o que al momento he llegado a 800 pacientes. Estamos hablando de cuánto? 800 entre 1000. ¿Cuánto es? ¿Quién me podría decir ahí en el chat? ¿De cuánto es el porcentaje de eficiencia que estamos hablando hasta ahora? 800, correcto, 0.8 o 80%. Excelente. Sin embargo, perfecto. Sin embargo, y aquí presten mucha atención, la capacidad de mi clínica, que tiene 4 pisos, la capacidad de mi clínica es aproximadamente de 1200 pacientes por mes. Teóricamente, yo debería llegar a 1200 pacientes. La infraestructura, los turnos de los médicos, los turnos de las enfermeras, los turnos de los técnicos, todo se alinea para que yo pueda atender hasta 1200 pacientes. Esa es la capacidad instalada, la capacidad de diseño, la capacidad teórica, como quieran llamarle. Entonces, yo quiero medir el porcentaje de utilización. Estamos hablando directamente de la capacidad real entre la capacidad instalada. En este caso, si estamos hablando de 800 pacientes entre los 1200, estamos hablando del 67%, del 66.6%. ¿Por qué? Porque dividimos la capacidad real entre la capacidad instalada. La capacidad real entre la capacidad de lo que teóricamente puedo llegar. ¿De acuerdo? Que es muy diferente a la capacidad que yo espero. ¿De acuerdo? Entonces, son puntos muy interesantes y muy distintos. Eficiencia y porcentaje de utilización. Lo que significa que mi clínica ficticia, mi porcentaje de utilización es del 67%, mientras que mi eficiencia es del 80%. ¿De acuerdo? Bueno, mire, ya ahí justo lo ha redondeado. Entonces, son dos indicadores distintos. Por ejemplo, utilización, ¿saben dónde se utiliza bastante este indicador? En el rubro de transporte. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos cierta cantidad de carga que podemos soportar dentro de nuestra flota.
y lo que buscamos es optimizar el porcentaje de uso de cada una de las unidades de la flota, ¿correcto? Entonces es muy importante considerar esto. Y de hecho, en un rubro totalmente distinto como las clínicas, también utilizamos el porcentaje de utilización, y mucho más todavía, porque al fin y al cabo lo que buscamos es poder atender a los pacientes, ¿correcto? Entonces es un punto muy importante. Y hablando justamente de cuánto es la capacidad o el total, vamos a comenzar a hablar de los temas o la dimensión financiera o económica, presupuestos, que podemos considerar, o para ustedes, ¿qué viene a la cabeza cuando hablamos de presupuesto? A ver, ¿qué me podrían comentar? Para ustedes, ¿qué es un presupuesto? Antes de entrar en materia, un presupuesto, podríamos estar hablando de un registro, ¿no? Un presupuesto básicamente nos refiere a un plan financiero, ¿de acuerdo? Tiene ingresos esperados, gastos proyectados durante cierto periodo. Hay el famoso presupuesto anual, ¿correcto? Proyección de dinero para poder utilizarlo, ¿no? Asignaciones para el cumplimiento de objetivos. Cada área tiene su propio presupuesto, que al final componen el presupuesto maestro, ¿no? Los futuros gastos, principalmente ordenados por rubro. Excelente. Señores, cuando hablamos de presupuesto, por supuesto, es una herramienta dentro de la gestión también financiera. Y cuando hablamos de finanzas, ahí tocando justo lo que menciona Oscar, hablamos también de futuro. Finanzas, futuro, ¿de acuerdo? En términos económicos, lo que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Por eso que existen áreas de finanzas o también existen áreas de planeamiento financiero. De repente muchos de ustedes han escuchado ese departamento o esa área que muchas veces las empresas grandes, las corporaciones tienen, ¿no? Un departamento solo de planeamiento financiero, así se le llama. Entonces, porque estamos hablando de cómo destinar cierto presupuesto. Ahora, y aquí es importante, que esto ya lo vamos a ver en la semana, de hecho ya la semana que viene, tener ciertas normas de reparto, ¿no? Esto de cara también, por supuesto, a las provisiones que también podemos ir gestionando dentro de un giro de negocio o dentro de una estrategia. Y existen, por supuesto, ciertos tipos, ¿no? De presupuesto. El presupuesto maestro, el presupuesto flexible, el presupuesto estático. Cuando hablamos de un presupuesto maestro como tal, estamos hablando del plan financiero integral, ¿no? Que abarca todas las actividades de la organización. Producción, ventas, marketing, recursos humanos, operaciones, logística, todas las áreas que se imaginan. Lo que mencionamos hace unos minutos, ¿no? Estamos hablando de la composición de varios puntos, de varios factores. Cuando hablamos presupuesto flexible, ¿no? También conocido como presupuesto variable, presupuesto ajustable. Aquí hay cambios en los niveles de actividad de la empresa. Ajustamos los gastos en función a las fluctuaciones que pueda haber la demanda, sobre todo cuando estamos hablando de rubros que tienen, por ejemplo, una demanda cíclica, ¿no? Y esto, por ejemplo, podría funcionar bastante dentro de un giro de negocio que trabaja por proyectos, ¿sí? Pero también está del otro lado, una demanda que no es tan volátil. Aquí podemos utilizar un presupuesto estático, ¿sí? Un presupuesto fijo que se basa en ciertos niveles de actividad predeterminados, ¿no? No se ajusta a cambios en las condiciones de mercado o la demanda. A ver, y aquí por supuesto les menciono, no debe ser utilizado dentro de un entorno dinámico y cambiante. Eso es solamente una premisa para la sesión 3 que, viendo lo que es la estructura del curso, ya toca netamente de lleno a construir un presupuesto. Vamos a ver presupuestos justamente flexibles y estáticos. Vamos a ver casos donde ustedes van a elegir cuál de los presupuestos se debería ajustar, ¿sí? Ahora, en relación a las preguntas que me están haciendo, realmente, como dependemos muchísimo bueno, en muchos casos, cuando hacemos un presupuesto comercial, sobre todo, ¿no? Como depende directamente de la demanda o puede ser por la naturaleza de su negocio, por ejemplo, que yo trabaje por proyectos, ¿no? Por la naturaleza de mi negocio, me conviene tener un presupuesto flexible, porque si yo mantengo uno estático, por la volatilidad que puede haber en el mercado o en los recursos, y por ende, en los recursos que voy a tener que usar, porque ahorita puedo usar un montón de recursos y de aquí a 2 meses, 3 meses, ninguno, entonces me conviene tener fijo un presupuesto flexible.
Sin embargo, si hablamos de repente de un giro de negocio, yo vendo un alimento de primera necesidad, ¿no? Específicamente, analizo el histórico, ojo, de la demanda y tiene cierto comportamiento, cierta estabilidad, ¿de acuerdo? Que no es tan volátil como el primer caso que les mencionaba. Entonces, aquí me conviene tener un presupuesto estático, solo ese presupuesto estático, porque esto me va a permitir gestionar mejor mis recursos y estar prevenido para de aquí a unos 3 meses o a un periodo de tiempo prolongado, ¿de acuerdo? Esto en relación a presupuestos, pero muy buena pregunta. Presupuesto flexible mencionó los proyectos. Sí, correcto. ¿Por qué lo menciono? Porque qué mejor que hablar de proyectos que... Les hago una pregunta, disculpen el paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre una operación y un proyecto? ¿Qué tiene de diferente hablar de proyectos? Aquí con esto se va a quedar mucho más claro el tema de presupuesto. Cuando usted, muy bien, Eric, el tiempo, señores, el tiempo. En un proyecto tiene un tiempo de fin. Una operación es constante. Entonces, eso define mucho y eso dice mucho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inversión de recursos, pues lógicamente, cuando acaba el proyecto, acaba la gestión de los mismos recursos. Ya no necesitas gestionar más recursos. Pero una operación, como es constante durante todo un periodo, dígase un año, pues lo vas a utilizar constantemente y vas a querer justamente extender muchos de estos recursos y optimizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que utilizamos presupuestos distintos y eso grábenselo, por la naturaleza del rubro. ¿Sí? Por la naturaleza del rubro. La importancia, bueno, justo lo que mencionamos al inicio, las empresas tienen un departamento que se llama planificación o planeamiento financiero, ¿no? Establecer objetivos financieros claros, desarrollar estrategias para alcanzar esos objetivos, proporcionar una hoja de ruta para la gestión financiera, ¿de acuerdo? Asignación de recursos, estamos hablando de asignar recursos financieros, ¿no? De manera óptima para alcanzar los objetivos organizacionales, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos, por supuesto, varias herramientas. Y la evaluación del desempeño. Entonces, bueno, la evaluación del desempeño porque justo lo vamos a ver en breve con los dashboards que les he compartido y la otra semana también, porque estamos hablando de qué tan eficiente hemos sido en la asignación de gastos o la asignación de recursos, ¿no? Me quedé corto, hice un buen presupuesto o al final me pasé de presupuesto. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que alguien se pasó de presupuesto? En nuestro presupuesto personal, incluso muchas veces nos hemos pasado de ese presupuesto. Entonces, ¿gestioné realmente bien mis recursos? Esa es una pregunta que muchas veces nos preguntamos, pero no llegamos a identificar dónde podría estar el error. Entonces, teniendo un presupuesto, podemos mejorar nuestros procesos porque identificamos dónde es que ha incrementado los gastos o los costos. Entonces, en otras palabras, ¿dónde es que ha habido una mala gestión de los recursos? ¿O dónde es que tenemos que considerar cambios? Porque no necesariamente eh, cuando nosotros presupuestamos ha sido por una mala gestión. Puede ser que haya habido un incremento de la misma cartera de clientes, ¿correcto? Antes me funcionaba este presupuesto, ahora pues hubo eh, cierto evento que lo que hizo fue que los cambios en la demanda pues incrementaran, ¿no? Por ejemplo, la sesión anterior, una de sus compañeras me escribió sobre el tema de la industria inmobiliaria, que quería que desarrolláramos el costeo en la semana 4 de la industria inmobiliaria. Vamos a entrar a un contexto, un evento de hoy por hoy, ¿no? Digamos, la noticia de Paolo Guerrero dentro de la región Trujillo. En esa zona donde ahora el jugador de fútbol pues reside, la industria inmobiliaria pues tuvo cambios en la demanda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por un evento que se generó del exterior. Entonces, ellos no tenían mapeado, la industria no tenía mapeado que iba a suceder ese tipo de eventos. Pero ese cambio hizo que el presupuesto tuviera que ajustarse o modificarse de manera o un efecto de incrementar, pues, ¿no?
en la cantidad de recursos porque se proyectaba una demanda un poco más elevada. ¿Se entiende la idea? Es decir, que hay eventos o hay factores del mercado que pueden originar que nosotros tengamos que ajustar o modificar nuestro presupuesto inicial, ¿sí? O ya, de una manera negativa, ¿qué puede ser? Dios no quiera que pase un nuevo ciclón, como lo que pasó con el ciclón Yaku hace ya más de un año, si no me equivoco. Entonces, son eventualidades que lo que originan es que tengamos que hacer reajustes. Y hablando de reajustes, vamos a entrar a lo que son análisis de variaciones, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, miren, lean el caso de Mireia, trabaja con presupuestos para un producto, ¿no? Para entregar dentro de 6 meses. Y siempre trata de dejar un monto como emergencia en ese lapso de tiempo que puede variar algún material para la elaboración de ese producto, ¿no? Correcto. Y miren qué interesante. Mireia, por ejemplo, está en la industria textil y en muchas industrias de manufactura que son totalmente distintas, también se gestiona una bolsa o un presupuesto de emergencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay ciertas eventualidades o ciertos cambios en el mercado que pueden originar que nosotros, que tenga ciertos efectos en la demanda, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y hablando justamente de eso, gracias Mireia, justo el caso, creo que fuiste tú quien mencionó la industria textil o diseño de moda, ya estoy generando lo que es la estructura de costos y el caso de presupuesto. El análisis de variaciones, la interpretación de las variaciones presupuestarias, ¿no? Implica, por supuesto, comparar los resultados reales, ¿de acuerdo?, con los presupuestados, ¿sí? Y las variaciones, como mencionaba, pueden ser favorables o desfavorables. Esto varía mucho. La identificación de las desviaciones y causas, ¿no? Cuando hablamos de una desviación favorable, bueno, básicamente indica que los resultados reales son mejores de lo que esperábamos, ¿no? Estamos hablando de una gestión, otra vez vuelve la palabra, eficiente, capacidad real entre capacidad esperada. Yo quiero que se lleven ese concepto, ese término cuando cerremos la sesión, ¿no? Que los presupuestos, los indicadores son herramientas dentro del control de gestión, pero sobre todo la eficiencia como tal, ¿de acuerdo? Ahora, un aumento de la eficiencia operativa o una mejora en el rendimiento financiero, ¿no? De igual manera, estamos hablando de dos dimensiones, con dimensión económica y dimensión operativa. Desviación desfavorable. Aquí, por supuesto, es donde en realidad más dolores se genera dentro de una gestión o un plan de acción, ¿no? Ocurre, por supuesto, cuando son los resultados negativos, ¿no? O inferiores a los esperados, ya sea costos inesperadamente altos, disminución de la demanda del mercado, problemas operativos, cambios en el entorno empresarial, ¿de acuerdo? Un ejemplo que me gusta recordar bastante es el caso de Kodak. De repente muchos de ustedes conocen la marca, los que no, pues era una marca de cámaras digitales, de cámaras fotográficas. Creo que era una de las primeras empresas, o era el pionero en lo que resulta estos equipos fotográficos. Pero ¿qué pasó? Llegó un punto en que comenzó una nueva tendencia en este rubro que era el inicio de las cámaras digitales y luego los teléfonos inteligentes y la marca desapareció. Ahora, porque no se pudo adaptar al cambio, pero en general el hecho de tener nuevos competidores con tecnología distinta, que esto lo podemos relacionar con cualquier situación, el hecho de tener nuevos competidores con productos distintos y modernos, dígase textil, dígase, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, pues va a ocasionar que nosotros tengamos que o adaptarnos o, por supuesto, remodificar nuestro presupuesto, ¿sí? Ahora, ejemplo de desviaciones. Ya comenzamos con los casos. Supongamos que la empresa tenía un presupuesto de costos de materiales directos de 50.000 soles, ¿no? Entonces, para un determinado periodo. Sin embargo, al final del periodo, el costo real de los materiales directos resultó 60.000 soles. Entonces, aquí, ¿qué pudo haber pasado? Un aumento en el precio de los materiales, ¿no? Que los materiales utilizados en la fabricación de los muebles, en este caso que sea una empresa de muebles, dígase una empresa de muebles de melamina, ¿de acuerdo? Allá en Naranjal o allá en la Avenida Argentina o en Lorín, etc. Una empresa de muebles de melamina.
los precios de repente incrementaron, o hay un desperdicio excesivo de los materiales, no están siguiendo cierto procedimiento, o ni siquiera existe un procedimiento, simplemente se hace en la gestión operativa de manera empírica, una falta de capacitación al personal o a los equipos defectuosos. Por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones se divide en tres etapas: búsqueda de saneamiento, bueno, específicamente en lo que es la construcción de torres de antena. Primero es la búsqueda de saneamiento, luego es la gestión de la obra civil y finalmente la radiofrecuencia, que es colocar los equipos, como por ejemplo las antenas y los equipos RF, ¿de acuerdo? Concentrémonos en la última etapa. Cuando hablamos del cableado, de los equipos de radiofrecuencia, estamos hablando de cables, ¿no? Cables vulcanizados, diferentes tipos de cables. Y en obra civil, por ejemplo, diferentes cantidades de materiales. Aquí, por ejemplo, si no es que no se tiene un procedimiento como tal o si no se capacita a los colaboradores que van a ejecutar esa acción, pues pueden haber desperdicio de materiales que cuestan mucho. Y esto afecta, por supuesto, el costo de toda la operación, ¿de acuerdo? Y no solo de la operación en ese momento, sino de las otras operaciones, porque queda mucho material como para utilizar en otro proyecto directamente para construir otra torre, perdón. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Las variaciones de la demanda de productos, ¿no? Si la demanda de ciertos productos aumentó durante el periodo, la empresa podría haber tenido que comprar más materiales de los esperados para satisfacer la demanda, ¿no? Y esto ya no es un tema de gestión de operaciones, esto ya es un tema de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, Eric menciona, ¿no? Ingresos menores a los esperados por menor precio de los metales en una empresa minera, ¿no? A pesar de cumplir con el tonelaje proyectado. Ahí su compañero también menciona. eh, Explotando labores mineras, ¿no? Con mejores leyes o incrementando el tonelaje con plantas concentradoras, ¿no? Entonces, desde aplicaciones, actividades operativas, podemos también controlar o poder optimizar la gestión que en ese momento tenemos y los resultados de por sí, ¿no? Pero para eso tenemos que medirlo, tenemos que saber cuál es la situación, cuál es el diagnóstico, ¿sí? A ver, un segundo. Bien. Ahora, ya comenzando con un poco con los negocios que ustedes mencionaron en la sesión anterior, ¿no? De repente están conectados aquellos que mencionaron los negocios que querían desarrollar, de repente no, pero los vamos a abordar. Mencionaron un negocio de artículos importados, ¿no? Aquí suponemos que la empresa tenía un presupuesto para mantenimiento de electrodomésticos, ventas de artículos importados de 20.000 soles. Sin embargo, los costos reales, los costos de venta resultaron ser 25.000. Aquí las causas pueden ser diversas. Puede haber un aumento en el costo de los repuestos, ¿de acuerdo? En el precio como tal. De repente, mi proveedor en China, pues, incrementó la tarifa. Asimismo, lo que pudo haber pasado también son los costos de importar, ¿de acuerdo? De obtener ese producto en la gestión operativa logística naviera, el mayor uso de los recursos, ¿no? Un aumento inesperado de la demanda. Yo tenía un presupuesto, pero al final me escapé de este presupuesto por el tema del mercado. Un cambio en la composición de ventas, ¿no? Si la empresa vendió más artículos importados de alto costo, pero baja el margen durante el mes, ¿no? Los costos variables igual con esas ventas podrían hacer más alto de lo esperado. Y la ineficiencia en la gestión de inventario, ¿correcto? Aquí en el tema de la gestión de inventario es un punto bien interesante, bien importante, sobre todo cuando hablamos de un comercio de artículos importados. Y aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando, ¿no? De haber presupuestado una venta de, eh, de ciertos artículos de categoría o de la familia A, ¿no? Pero dentro de los cambios en la demanda, nosotros al momento de gestionar justamente este despacho de los productos, para empezar, que posiblemente por un error de coordinación, porque no se realizó la preparación del pedido de manera adecuada, eh, igual mi almacén o mi planificación operativa o de importación no fue la adecuada para ajustarse a la demanda. Esto implicó, por supuesto, retrasos en toda la cadena de suministro y en la gestión como tal, pues provocó que no pudiera satisfacer la demanda a tiempo, provocó que al final que mi gestión de inventario fue ineficiente. Si yo no tengo un control entre lo que está en mi sistema y lo que está en físico, ¿no? El famoso indicador de ERI, exactitud en el registro de inventario, pues no voy a poder controlar realmente lo que estoy despachando. Entonces, esto va, por supuesto, que incrementar
lo que es mi costo de almacenamiento y de por sí en general una gestión ineficiente de mi inventario. Mencionaron también bastante el servicio de instalación de aire acondicionado, ¿no? Ahora, ahí hay un caso bien interesante que mencionan, ¿no? El COVID incrementó los costos, ¿no? No se tenía contemplado los EPPs especiales, las cuarentenas para trabajadores, los descansos médicos, muy excelente, directo aporte. De igual manera también los productos de higiene, ¿no? Los diferentes tachos de basura que se tenían que tener, cada uno catalogado, ¿no? Si eran residuos materiales o si eran residuos higiénicos. De igual manera, los jabones líquidos, ¿no? En general, hubieron más insumos que nosotros como empresa, si teníamos un espacio físico, es decir, una oficina o una planta, teníamos que comprar para poder cumplir los estándares o la normativa que en ese periodo por la coyuntura se tenía que tener. Por supuesto, como excelente el aporte de Eric, la verdad, porque es un ejemplo clarísimo de cómo una situación externa puede involucrar o afectar hasta el presupuesto más pequeño, ¿correcto? Y de cualquier empresa del país o del mundo, porque todos tuvieron que readaptarse. Muchas empresas incluso tuvieron que hacer un presupuesto de sus sistemas, un presupuesto para tener un VPN, ¿no? Porque como al final todo era remoto, bueno, gran parte de los servicios eran remotos, entonces muchas de estas empresas u oficinas manejaban por la naturaleza de negocios sistemas que no era muy fácil de poder acceder a no ser que tuvieras una red VPN para interconectarte desde la oficina, que tenía un servidor, a tu casa, donde manejabas una laptop o una computadora. Muchos de los que están conectados de repente se sienten identificados, ¿no? Entonces, esto es un presupuesto, por ejemplo, ahí, un presupuesto en la seguridad de la información, porque al tener un VPN estás más expuesto. Entonces son varios ajustes que se tuvieron que hacer en época de pandemia. ¿Qué más tenemos? Servicio de instalación de aire acondicionado, ¿no? Supongamos que la empresa tenía un presupuesto para los costos variables, ¿no? De 15,000 y los costos resultaron 18,000, ¿no? Aquí pudo haber también, ¿no? Un aumento en el precio de los materiales necesarios para la instalación del sistema o en los repuestos que podrían haber sido, ¿no? Las tuberías, los cables, otros componentes, una mayor demanda de servicio igual, o un caso de complejidad, ¿no? De las instalaciones, lo que involucra más horas ejecutables para desarrollar los servicios y por ende porque requiere más tiempo y esto por supuesto incrementa los costos variables, ¿no? Por las horas extras que se han tenido que pagar. La ineficiencia de igual manera en la gestión del proyecto como tal, ¿no? La planificación, los retrasos en la programación, eso es muy importante, los retrasos en la programación cuando hablamos de servicios sobre todo, ¿de acuerdo? La falta de coordinación, por ejemplo, en telecomunicaciones vi mucho lo que es la falta de coordinación entre el área de ejecutivo comercial, el área operativa, los que desarrollaban, construían la antena, y el cliente mismo. Entonces, toda esa mala comunicación o coordinación también puede incrementar tus costos. Por ende, tu presupuesto se desvía. El ejemplo, en este caso, de una tienda de abarrotes que también mencionaron, ¿no? Supongamos que teníamos un costo, un presupuesto total de 10,000 soles. Los costos reales fueron 12,000. Aquí, ¿qué pudo haber pasado? Un incremento de los costos de los productos, ¿no? Una inflación, un factor externo, cambios en los precios de los proveedores, aumentos en los costos de transporte. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando incrementa el precio del combustible? ¿Qué ocurre qué ocurre con el rubro de transporte, con las tarifas de los servicios de transporte? ¿Qué es lo que ocurre cuando incrementa el precio del combustible en las tarifas de los servicios de transporte? ¿Correcto? Correcto. Entonces, esto, cuando estamos hablando justamente de estos recursos, que básicamente mueven toda la operación, que son indispensables, ¿de acuerdo? Son indispensables para nuestra gestión operativa, pues tenemos que estar siempre alertas a la fluctuación que hay dentro de sus márgenes o dentro de su precio. El mayor consumo de energía de repente, ¿no? Si tiene productos perecibles, perdón, estamos hablando de los sistemas de refrigeración, de iluminación, ¿de acuerdo?
un aumento en el consumo de energía debido a condiciones climáticas extremas, mayor uso de iluminación en los horarios de poca luz, la rotación de inventarios un poco más lenta, posiblemente, o una ausencia de control de gastos, ¿no? Hay una falta de control de gastos, compras impulsivas, solamente hay compras por descuento y no compras por la demanda de cada uno de los productos o por líneas de productos. Entonces hay que considerar esos factores dentro de una tienda de abarrotes. En una minería artesanal, aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de, ya a ver, los salarios de los mineros y otros gastos operativos, 20.000 soles en un mes determinado, una pequeña mina. Sin embargo, al final del mes los costos reales resultaron 25.000, ¿no? Este es un ejemplo nada más para poder analizar cuáles podrían ser las posibles causas, ¿no? El nuevo aumento en el precio de los materiales, ¿no? En la extracción de minerales, podría haber aumentado la escasez de los suministros, la adquisición de materiales, el mayor consumo de combustible, dentro de la gestión como tal, ¿no? El costo de los materiales y las herramientas, la escasez del personal, de los recursos humanos. De repente puede haber una dificultad para poder contratar o retener a los trabajadores durante un mes. ¿De acuerdo? Esto involucra, por supuesto, costos adicionales por contratar, porque contratar a una persona tiene un costo, ¿de acuerdo? O pagar salarios mucho más altos para atraer trabajadores calificados por la región en la que se está manejando. De repente, ineficiencias en el proceso de extracción, la falta de experiencia de algunos mineros, el uso ineficiente de ciertas herramientas o la selección de áreas de explotación poco rentables. Eso podría incurrir en un aumento de los costos operativos, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, mencionan proyectos electromecánicos, varía las horas muertas por temas de lluvia, sierra, selva, golpe de calor, parado de comunidades locales y otros. Correcto, Arnaldo, muchísimas gracias. Situaciones, y en nuestro país, sobre todo en nuestro país, eh, que tenemos estos constantes cambios climáticos, ¿no? En una región geográfica diversa, pues muchas veces también pueden interrumpir nuestra cadena de suministro. A esto quiero llegar, a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Luego, cuando hablamos del, ya para cerrar el tema de la desviación, hay que primero identificar la desviación, señores, ¿de acuerdo? Identificar la desviación. ¿Y cómo hacemos esto? Registrando los resultados reales versus los resultados presupuestados. Siempre mantengan un presupuesto, señores, siempre. Pero, ingeniero, yo ahorita tengo un presupuesto, pero yo sé que esto va a cambiar en el tiempo, entonces por eso no lo hago ahorita. Error. Igual desarrollalo. ¿Sabes por qué? Porque lo que va a ocurrir con ese presupuesto no es que lo vas a hacer de cero, vas a actualizar ese presupuesto. Ya de por sí, tú tienes por tu histórico cuánto vas a proyectarte en ejecutar o pagar en perdón, en personal, en gastos administrativos, en gastos variables, mantenimiento, etcétera, ¿no? Y ya cuando cambie el mercado, ya cuando se incremente de repente en alguna de las líneas de tu registro por ese punto en concreto, por esa situación, pues lo único que vas a tener que hacer es cambiar, si bien es cierto, esos registros, pero ya tienes una idea de cómo va variando en el tiempo. Porque aquí lo que importa, como mencionamos al inicio por su concepto, en un presupuesto es el factor tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tener un antes y un después ayuda más de lo que podemos imaginar si es que no hacemos un presupuesto. Evaluemos el impacto. Evaluar el impacto en el desempeño general de la organización, ¿no? Analizar la magnitud de la desviación, la frecuencia que hay. ¿De acuerdo? De repente tu demanda también puede cambiar. La demanda puede cambiar por los agentes externos que puedan ocurrir. Por ahora mi demanda pues no tenía tantas fluctuaciones, pero llega una nueva tecnología y mi demanda pues comienza a ser más volátil de lo que yo pensaba. Entonces esto involucra que tenga que reajustar todo el desarrollo de ese presupuesto, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, vamos a regresar al caso de salud porque me parece muy interesante que haya mencionado el COVID. ¿Qué ocurrió en el rubro de salud cuando llegó la pandemia? Por ejemplo, ¿se había visto una demanda así?
Una pandemia cambió todas las reglas del juego de un solo rubro. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo puede un evento externo eh, cambiar totalmente el nivel de demanda de toda una industria. ¿Y qué pasó también, señores? Ya, olvidémonos de las clínicas. ¿Qué pasó con las industrias farmacéuticas? ¿No le pasó lo mismo? Tenía cierta de... ¿Qué pasó con las mascarillas? Entonces, nada más, señores, con ese ejemplo, como para poder realmente darnos cuenta de que evaluar el impacto que puede tener los eventos aislados dentro de la demanda existe. Puede cambiar totalmente una demanda. Con los restaurantes, muy bien. Con la industria de turismo, por ejemplo. ¿Sí? Acciones correctivas, digámoslo así, correctivas, pero en realidad son, llamémosle propuestas de mejora, ¿no? Revisión de procesos, ¿no? Identificar y corregir procesos operativos, comerciales que atribuyen a estas desviaciones, ¿no? Señores, cuando nosotros tenemos un proceso, hay que estar en constante mantenimiento o asegurar que realmente ese proceso, pues, sea lo que nosotros queremos o nos dé los resultados que tenemos. Existe un dicho, no necesariamente porque antes funcionó, ahorita puede funcionar, ¿no? Que muchas veces sí, no hay que hacerle tanto reajuste a ese proceso porque nos da resultados, pero cuando no nos da resultados, tendríamos que ir evaluando el desempeño. Con esto yo no digo que soy fan de la reingeniería de todo, no, para nada. Yo creo que innovar no es necesariamente hacer algo nuevo. Innovar también es hacer las cosas de una manera distinta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tengamos en cuenta ello. Reasignar recursos, por supuesto, la asignación de recursos. Si las desviaciones están relacionadas con una asignación ineficiente de recursos, ¿no? Tomar medidas, redistribuirlos. Por ejemplo, eh, nosotros, les voy a comentar el caso de un centro de salud. Aquí, por ejemplo, nosotros veíamos que teníamos 3 licenciadas, pero por un tema coyuntural, etcétera, teníamos que hacer un reajuste de nuestros costos variables y se reasignaron los recursos. Era una licenciada y 2 técnicos para que cubrieran todo un piso. Entonces, reajustamos ciertos recursos para poder mantener o ajustarnos al nuevo presupuesto que teníamos. Capacitación y desarrollo, ¿no? Si las desviaciones son el resultado de una falta de habilidades o conocimientos, hay que capacitar. Si estamos en un puesto directivo, un puesto gerencial, capacitemos, desarrollemos al personal, ¿de acuerdo? Revisemos las políticas y los procedimientos. Esto va muy de la mano con lo que hablamos hace un ratito. No porque antes funcionaba, ahorita va a funcionar también, porque de repente el mercado ha cambiado. El mercado pudo haber cambiado. Ya los estándares han subido o de repente han bajado. Y esto involucra que tenga que reasignar recursos y esto involucra que mis procedimientos vayan a cambiar. Y por eso les mencioné al inicio. Un procedimiento es un registro de un proceso. Hagan un proceso to be. Un proceso como puede ser ahora. Y vean los parámetros, vean las políticas en la gestión de ese proceso. Y para este punto yo les recomiendo mucho, no necesariamente hablen solo con el supervisor o hablen con el jefe o con el coordinador, hablen con quien ejecuta la operación, ¿de acuerdo? Hablen con el auxiliar, con el operador, con cuadrilla, porque ellos saben al derecho y al revés cómo es el proceso, porque ellos lo ejecutan, lo hacen. ¿De acuerdo? Una cosa es controlar, monitorear, pero otra cosa es hacerlo todos los días. Entonces tengamos ese nivel de comunicación. Es muy importante, muy importante. Muchas consultoras fallan en eso. Van de frente con el supervisor, con el jefe, con el director, que está bien porque queremos saber cuál es el objetivo del proyecto. Pero al momento de levantar la información, no levantan la información con, con el dueño del proceso, con quien ejecuta el proceso. Entonces es un punto muy importante a considerar, ¿de acuerdo? Tengan ese nivel de comunicación y van a ver que va a mejorar mucho las cosas. Y por supuesto, la implementación de medidas correctivas inmediatas. Entre más tiempo pase, más fuerte va a ser el impacto, ¿de acuerdo? Ahora, entrando un poquito a este tema del valor de los accionistas, no te preocupes que vamos a ver el tema de los hoteles en breve.
eh, no se preocupe, el tema del valor del accionista. Desde un punto de vista eh, gerencial o directivo, y esto yo les recomiendo que este cuadrito lo guarden para siempre, podríamos estar hablando que para mí, tengo mi emprendimiento, tengo mi negocio, etcétera. Yo lo que busco de repente es un crecimiento de ingresos. O yo lo que busco es mejorar mi margen. O yo lo que busco de repente es tener una eficiencia de mis activos. O lo que busco de repente es que eh, mi capacidad, mi organización tenga mucha más fortaleza. La administración, la capacidad de ejecución, de actuar, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento de ingresos, como ya se imaginarán, significa también tener una mayor cartera de clientes, ¿no? Quiero tener una mayor cartera de clientes. Cuando hablamos de crecimiento de ingresos, estamos hablando de optimizar los precios, fortalecer los precios. Eso se le llama pricing, ¿de acuerdo? El tema de analizar la estructura de los precios de un producto, un servicio, pricing. El margen operativo, los gastos de venta, mejorar la eficiencia en la interacción con los mismos clientes, o el back office, el costo de venta, mejorar las eficiencias en la producción o en la gestión de mis servicios, no solamente en la industria de producción, sino también en servicios. Mejorar las eficiencias en logística, los impuestos, las eficiencias en los impuestos. Aquí, por ejemplo, para este proyecto, involucro de todas maneras a mi contadora, De igual manera en la eficiencia de los activos, ¿no? En la propiedad de planta y equipo, en los inventarios, la eficiencia en la gestión de inventarios, que es tan importante. De hecho, creo que les mandé una plantilla, un dashboard de, si no me equivoco, de control de gestión logística. Si no es el de inventarios, se los voy a mandar la otra semana con presupuestos. Los cobros y pagos, mejorar la eficiencia en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar. Ver la manera de poder optimizar el ciclo de efectivo, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a recibir ese ingreso? También es importante. Yo les cuento un caso, este es un caso ya de empresas grandes, pero el caso es muy bonito y bien interesante, que de repente les puede dar ideas en sus negocios. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la marca Zara y la marca H&M? ¿Conocen las marcas? ¿Les suena? Están dentro de la industria de moda, ¿no? Por ejemplo, H&M es una marca, una empresa que nació o se desarrolló antes que Zara. Sin embargo, a Zara le fue mucho mejor, tan solo un periodo después de haber comenzado. Pero ustedes me dirán, pero si básicamente hacen lo mismo, tienen muchas veces, comparten muchas veces productos similares, están en la misma industria. Entonces, ¿qué pasó? Ambas empresas, porque son globales, exportan a diferentes países del mundo, eh, pues lo que hacían era centralizar su mercadería en sus países de orígenes. En caso de Zara, por ejemplo, en España. Y aquí lo interesante es que Zara se dio cuenta de algo importante, que debía optimizar su cadena de suministro. Y comenzó en cada región en donde estaba a buscar diseñadores y a buscar almacenes. ¿Para qué? Para poder enviar sus pedidos o manufacturar sus pedidos en esas ubicaciones. Y lo que antes demoraba 3 semanas en llegar, comenzó a demorar 3 días en llegar a las tiendas. ¿Y qué pasa con el ciclo de efectivo? ¿Se va a ralentizar o va a ser mucho más rápido? Va a ser mucho más rápido, porque al final vas a abastecer tus productos en un menor tiempo y por ende vas a facturar de una manera más corta, en un periodo corto de tiempo. Entonces, optimizar la cadena de suministro, porque por supuesto que la operación se optimizó, puede traer efectos positivos en otras dimensiones, como por ejemplo en la dimensión económica, en el ciclo de facturación, ¿sí? Puntos estratégicos de distribución pueden ayudar muchísimo, no solamente a la gestión operativa, sino a la gestión de los ingresos de una organización. Análisis de desviación, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Un objetivo presupuestado de 50.000 soles, ingresos reales 45.000, la desviación de menos 5.000. ¿Qué puedo pasar aquí? Una reducción en el número de clientes debido a la competencia, cambios estacionales en el comportamiento del mismo consumidor, o promociones o descuentos que no fueron tan efectivos, ¿no? Para aumentar las ventas. Acá más que nada desde el punto de vista comercial. Los costos en los alimentos y bebidas. Acá puede haber un aumento, por supuesto,
en lo que son los productos alimenticios, un desperdicio de alimentos debido a una mala gestión de inventario. Volvemos al tema del inventario. Esto puede afectar lo que es tu gestión como tal. El inventario inadecuado, que lleva a compras más costosas a última hora, ¿no? O la falta de planificación. Los que tienen un restaurante, los que han visto la oportunidad de gestionar un restaurante, saben que la planificación es crucial dentro de la gestión de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Otros costos, otras desviaciones en un restaurante, aquí puede ser causado por la necesidad de más personal debido a un aumento de la demanda, ¿no? Horas extras pagadas debido a una planificación deficiente del personal o ausentismo del personal, ¿no? Muchos de ustedes de repente han visto casos de ausentismo dentro de sus empresas. En otros gastos operativos pueden ser aumentos en los costos de suministro debido a cambios en los precios de mercado, dígase justamente al mismo transporte, mantenimiento no planificado o reparaciones en el equipo de cocina, incremento en los gastos de publicidad para atraer a más clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas acciones correctivas y de control, revisar y ajustar las estrategias de marketing y promociones para atraer a más clientes y aumentar los ingresos. En cuanto al control de inventario, un sistema de control de inventario mucho más efectivo, de repente utilizar una metodología ABC, ¿no? En base a la rotación de los insumos que tú usualmente utilizas. Claro está que ya uno me puede decir, pero yo utilizo todos, ok, pero entonces analicémoslo en base al costo. ¿Cuáles son tus insumos que te cuestan más? ¿De acuerdo? Y minimicemos el desperdicio ahí. Controlemos el inventario. De repente aquellos que tengan un nivel A, que cuestan más o que rotan más, pues hay que tomar inventario en ciclos más cortos que el inventario de nivel B o de nivel C que tiene menor rotación. La gestión del personal, planifiquen mejor los turnos para evitar horas extras innecesarias, minimizando los costos laborales. Por ejemplo, ¿qué hicimos en la clínica? En la clínica, la gestión de muchas cirugías, porque las cirugías muchas veces son programadas, los comenzamos a hacer en turnos de mañana o turnos tarde. Esto, por ejemplo, buscando que el personal asistencial estén dentro de estos rangos de turno, ¿no? Esto, por supuesto, lo que desde el punto de vista de los costos hacía era que si las cirugías se programaban en la mañana o en la tarde, pues cumplíamos con el nivel de servicio, pero también ya no teníamos turnos noche. Y desde el punto de vista de un líder de personal asistencial, pues si ya no hay turnos noche, ya no hay estos pagos por turnos diurnos, perdón, por turnos nocturnos, no por guardias nocturnos, porque toda la gestión de esas cirugías se hacían en los turnos mañana y turno tarde. Entonces, en un banco, por ejemplo, en un banco hacemos o ejecutamos una planificación del horario del personal en ventanilla. Entonces, analicemos la demanda que hay en estos picos, en las horas pico, porque hay horas pico. Entonces, y distribuyamos al personal en esas horas pico de manera más efectiva. En los restaurantes de igual manera, ¿de acuerdo? Y la optimización de los gastos. Hay que reducir los gastos operativos innecesarios, relacionados, por supuesto, con los suministros, el mantenimiento, sin comprometer la calidad. Creo que uno de ustedes mencionó el tema de las inspecciones preventivas. Es un punto muy importante a considerar para evitar acciones correctivas. En un hotel, un objetivo presupuestado, 150.000 soles, ingresos reales, 140.000, desviación 10.000. ¿Qué pudo haber pasado? Desde el punto de vista comercial, una temporada baja, una disminución de demanda debido a los factores estacionales, factores económicos. Estamos ahorita en plena recesión, ¿no? Competencia de otros hoteles en la zona que ofrecen precios más competitivos, cancelaciones de reservas debido a eventos inesperados y sobre todo en un contexto como nuestro país, ¿no? De cambios políticos, cambios económicos o cambios de los planes de los mismos huéspedes, ¿de acuerdo? En lo que es el costo de la operación. Un objetivo presupuestado de 80.000, costos reales 85.000, una desviación de 5.000. ¿Qué pudo haber pasado? Aumentos en los costos de suministro, precios de mercado, como habíamos hablado, reparaciones no planificadas dentro de las instalaciones de un hotel, contratación de personal adicional para cubrir la demanda durante periodos ocupados, ¿no? Las horas extra, o en general otros servicios que hayamos tenido que pagar por el incremento de la demanda. En cuanto a costos laborales, lo que mencionamos, las horas extra de personal debido a aumento de carga de trabajo, ausencias no planificadas del personal,
que requieren la contratación de personal temporal. Esto, por ejemplo, ocurre también en los centros de distribución. Es un rubro totalmente distinto, ¿no? Los centros de distribución también, dentro de lo que es las asignaciones de cuadrillas, el personal puede haber ausentismo, hay que analizar la retención, la rotación del mismo personal, aumento de salarios o beneficios de personal, los gastos en un hotel, sobre todo, los gastos de marketing y publicidad pueden tener desviaciones por las mismas campañas publicitarias para atraer a más clientes. La inversión en marketing digital, ¿no? Yo estoy invirtiendo porque quiero mejorar mi búsqueda, la búsqueda de mi hotel dentro de las plataformas digitales, dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, porque quiero aumentar la visibilidad. Entonces, esto involucra un gasto de marketing y publicidad. La participación en eventos, ferias comerciales para promover la marca del hotel y atraer a nuevos clientes, ¿de acuerdo? El tema de, solamente para cerrar un poquito la idea de los gastos de marketing y publicidad, porque es un tema bien importante dentro de la desviación, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo para empezar un plan de marketing digital, pues primero necesito tener mis arquetipos, ¿no? Más o menos cómo es el cliente al que yo apunto. Luego establecer mis objetivos, y establecer mis acciones, ¿no? Voy a postear más seguido, voy a subir estos videos, voy a invertir, y luego ya entra en lo que es el presupuesto, ¿no? Yo voy a invertir para que mi hotel aparezca, apenas alguien ponga Hotel Breña y aparece ahí, Hotel Los Olivos, aparece ahí, Hotel Surco, etcétera, ¿no? Entonces, estoy invirtiendo, estoy generando un presupuesto en base a justamente el marketing o lo que yo apunto, ¿no? La publicidad como tal de mi negocio. Acciones correctivas o de control. Aquí, por ejemplo, propiamente, ¿no? Revisar y ajustar las tarifas de las habitaciones para reflejar la demanda y la competencia en el mercado, ¿no? De repente, habitaciones de este tipo, habitaciones matrimoniales, habitaciones suites, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a ajustar esas tarifas? Controlar los costos operativos, renegociar con proveedores, buscar nuevos proveedores. Apuntemos al tema de la búsqueda de proveedores cada cierto tiempo. Sí, pero ingeniero, nosotros mantenemos relaciones con estos proveedores porque nos ofrecen descuento. Ya, pero existen otros proveedores que de repente te ofrecen mucho más a una tarifa más baja, pero no los has buscado. O de repente existen proveedores que puede ser que con una tarifa un poco más alta ofrezca una mayor cantidad de insumos que te duren más tiempo. Entonces el ciclo de pago, o que te ofrezcan ciclos de pagos mucho más altos, ¿no? Ya no es a 30 días, sino a 45, y tu ciclo de efectivo, pues mejora o incrementa. Entonces, busquemos esas alternativas. La gestión del personal, mejorar la planificación del personal para optimizar, otra vez de nuevo hablamos de la utilización de los recursos humanos y minimizar los costos laborales. Reevaluar las estrategias de marketing, sobre todo en los hoteles, en las agencias de turismo, eso es muy importante, los gastos y las estrategias de marketing. Tomémonos el trabajo o la chamba de hacer un arquetipo, ¿no? Que le dicen budget persona, ¿no? Entonces, buyer persona, perdón. Entonces, tomémonos ese trabajo de analizar cómo es el cliente de mi hotel, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el cliente de mi clínica? ¿Cómo es el cliente de mi, igual, la industria en la que estén? Y evaluemos una inversión en las actividades de marketing y publicidad. Ajustemos a las estrategias. Un plan de marketing siempre comienza con este diagnóstico donde ves el arquetipo. Luego establece los objetivos. Luego el plan de acción y finalmente el presupuesto. Entonces, con esas 4 fases, desarrollemos. Un operador logístico. Por ejemplo, aquí en los ingresos puede haber un incremento, ¿no? Si es que teníamos un presupuesto de 200,000, los ingresos reales fueron 180,000. ¿Qué pudo haber causado esto? Bueno, para empezar, aquí pueden haber varios puntos. Por ejemplo, que se interrumpe la cadena de suministro. De repente han visto ustedes, en época de pandemia, por ejemplo, hubo algo muy inusual. Hubo tráfico de contenedores. También creo que en esa época un buque que manejaba Evergreen, la línea naviera, pues obstaculizó todo el canal de Suez. Y esto provocó que muchos buques no pudieran transitar por ese lado. Y esto a su vez generó que haya no solamente congestión,
congestión de buques, sino también que muchas empresas no pudieran tener su mercadería a tiempo, porque los buques no podían transitar y llegar a sus destinos. Entonces eso es un punto bien importante. En costos de operación, por ejemplo, muchos montacargas utilizan lo que es básicamente el combustible, y si aumenta el precio del combustible, aumenta por supuesto lo que es el costo operativo como tal, porque ese es un insumo de los rich stackers. Rich stackers, perdón, más que montacargas, rich stackers. O los dos en realidad. Incremento en los costos de almacenamiento debido a la necesidad de mantener mercadería, ¿no? Por periodos más prolongados cuando hay retrasos en la entrega, ¿sí? Es un factor importante. Los costos de seguridad de mantenimiento, ¿no? Incrementar los costos de seguridad debido a la necesidad de reforzar la vigilancia, la protección del depósito temporal. El depósito temporal, señores, es este depósito de vacíos. Muchos de ustedes de repente han visto contenedores, ¿correcto? Ahí, en el depósito temporal, establecemos esos contenedores que llegan del puerto para luego que vayan destinados a los diferentes almacenes de nuestro país, ¿sí? Luego también tenemos el mayor gasto en mantenimiento para asegurar las instalaciones, los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento. Por ejemplo, ¿ustedes han visto contenedores de color blanco? Estos contenedores de color blanco, su particularidad es que son contenedores refrigerados, ¿de acuerdo? Todos los productos agrícolas o productos perecibles vienen en este tipo de contenedores. Se le llama contenedores reefer, ¿sí? Estos contenedores, como bien dice su nombre, refrigerados, pues necesita de energía, ¿no? Entonces, en ciertas eventualidades, aunque un operador logístico tiene sus grupos electrógenos para en caso de que se vaya la energía, pues podríamos necesitar o podría haber un incremento, ¿no? De la necesidad de utilizar más contenedores reefer. Esto involucra utilizar más energía, por lo tanto, mis gastos de la luz pues van a salir más elevados, porque mi operación ha cambiado. ¿De acuerdo? Tengo más contenedores reefer que contenedores de carga seca, que le dicen dry, donde ya vemos todos los otros contenedores de todos los colores que hemos visto, pero los blancos son los reefer. Entonces, eso también es un punto a considerar. Acciones correctivas. En el caso de un operador logístico o un depósito temporal, el proveedor principal es la línea naviera. El puerto también, pero la línea naviera, sobre todo, porque ellos son quienes prestan estos contenedores para poder no solamente gestionar la importación, sino también la exportación al país de destino, ¿no? Porque te da el contenedor vacío para que tú le digas de repente a, no sé, a Topitop que llenes tu mercadería para comenzar a exportar. O le digas a Pedregal para que llenen sus paltas dentro de tu contenedor reefer vacío y puedas exportar. Diversificación de rutas y proveedores de transporte, ¿no? Explorar la posibilidad de diversificar las rutas de transporte y los proveedores de servicios logísticos para reducir la dependencia, ¿sí? La dependencia de una sola vía de acceso y minimizar los efectos de las interrupciones en las rutas marítimas. Revisar las políticas de seguridad, optimizar los procesos de almacenamiento, ¿de acuerdo? Mejorar la eficiencia, otra vez de nuevo, la gestión de inventario, o optimizar el espacio, ¿no? El layout. En una clínica, las cancelaciones, en cuanto a los ingresos se refiere, cancelaciones de citas a último minuto, pérdida de clientes debido a una mala gestión de los horarios, reducción en el número de pacientes debido a una mala experiencia del mismo paciente, o una pérdida de clientes debido a la competencia de otras clínicas. Yo tengo mi clínica, Clínica Peralta, y luego llega una corporación con una clínica y se establece al frente. Entonces, lógicamente va a quitarme clientes y esto va a disminuir mis ingresos. Hay una desviación ahí. Costo de personal, pago de horas extra o contratación de personal adicional para cubrir la demanda de turnos más concurridos, debido a una mala gestión de horarios. Otra vez entramos al problema de la planificación. Ausencias del personal, ¿no? Debido a la falta de previsión de planificación de turnos. Rotación frecuente del mismo personal. Incremento en los salarios o beneficios del personal. En este punto, pues, es algo natural y es normal. El costo del material médico. Aquí, por ejemplo, para eso también hay que tener una buena gestión del inventario, porque sobre todo en farmacia, la farmacia vendría a ser el almacén, básicamente, de todos los insumos que se necesitan en el servicio de una clínica. Y no solamente para, como insumos de cara al cliente, sino insumos también para los mismos consultorios y para los mismos, no se le dice servicios, sino protocolos médicos que se ejecutan. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante.
Acciones correctivas, optimizar la gestión de citas, revisar la política del personal, sobre todo en la planificación de horarios, mejorar la gestión de inventario y capacitar, por supuesto, siempre al personal, ¿no? En relación a la gestión efectiva del tiempo y a los recursos, entender los recursos. Ahora, ¿cómo podemos medir esto de una manera dinámica, de una manera visual? Para eso les presento el Balance Scorecard, que muchos de ustedes de repente ya tienen ahí a la mano un dashboard como tal, ¿no? De diferentes procesos o áreas. Este es uno más completo, es un Balance Scorecard, que lo que nos representa son diferentes dimensiones de una empresa, ¿no? Nos representa, por supuesto, el factor económico, el factor operativo, el desempeño y los procesos. Entonces, midiendo estas dimensiones, podemos tener una visión equilibrada y medir el comportamiento de un rendimiento de un proceso de negocio y tomar mejores decisiones. Desde la perspectiva económica o financiera, vemos justamente los márgenes, el costo unitario, el margen de contribución, la rentabilidad que puede tener un producto o un servicio. Ustedes me parece que les mandé lo que es el archivo de mini plan de negocios o plan de negocios, ¿no? Aquí está estructurado justamente para ver el tema de los patrimonios, los flujos que tenemos, los resultados, las ventas, ¿no? Ahorita se lo voy a proyectar finalizando, ¿sí? Entendamos primero cuáles son esas dimensiones. A nivel comercial, ¿no? El control de costos y cómo esto afecta la satisfacción del cliente, ¿no? El costo por captación del cliente. Los indicadores de calidad-precio, atención al cliente, entrega oportuna, resolución de problemas, ¿no? Atención, número de atenciones también. El objetivo, por supuesto, es que los esfuerzos de control no comprometan la calidad, ¿de acuerdo? Los procesos internos, aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema de los gastos logísticos, o los procesos como tal, de producción o logísticos. Y lo que es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, más que todo, está de moda bastante lo que es People Analytics, analítica de personas, ¿no? Quienes están en recursos humanos de repente conocen un poquito más del tema. Aquí hablamos de diferentes dimensiones, ¿no? De la selección del personal, cuál es el índice de rotación, cuántas personas postulan eh, y cuántas personas pasan a los siguientes niveles del proceso de selección. De igual manera, podemos estar hablando del nivel de rotación de personal, el nivel de capacitación o índice de desempeño de personal, ¿de acuerdo? Que son dos cosas distintas. Y bueno, esto como algunas medidas. El panel de control o balance scorecard igual es una estructura, ¿no? Integral para evaluar el desempeño financiero y operativo de la organización desde múltiples ejes, ¿de acuerdo? Lo cual nos ayuda a tomar decisiones y a analizar. Yo veo, por ejemplo, ahí que los gastos en el mes 8, es decir, en agosto, son más altos. ¿Esto qué implica? Vamos a contrarrestarlo con los ingresos para ver si no hay una desviación. De repente estoy gastando más en un mes que los ingresos son más bajos y no puede ser. Eso se llama desviación. Entonces tienen que ir siempre alineados. Si mis ingresos aumentan, mis costos deberían aumentar. Si mis ingresos bajan, mis costos deberían reducirse. Esto se aplica a cualquier giro de negocio o industria, ¿de acuerdo? A no ser que estemos en un proyecto de inversión, que ahí la dinámica es un poco distinta, pero en general en la operación es proporcional, ¿de acuerdo? Que no los engañe. Al integrar igual medidas financieras y no financieras, estamos hablando de un completo entendimiento, ¿de acuerdo? De toda la estructura, desde el plano comercial, plano financiero y plano operativo. Aquí tenemos un ejemplo. Esto ya, creo que esto se los he mandado. Sí. Esto se los mandé. Es un dashboard, ¿de acuerdo? De gastos logísticos, es un panel. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Lo que les decía, ¿se acuerdan? El porcentaje, el porcentaje en base a qué? A la meta y lo que has ejecutado, ¿no? Ahí vemos cuánto es el porcentaje de ejecución. Y lo puedes comparar entre años para que tú puedas ver, ok, esto ha pasado, ¿por qué? ¿Porque ha bajado los ingresos o porque yo he gastado más? Y si he gastado más, ¿cómo puedo mejorar para el siguiente periodo o para el siguiente año? ¿No? ¿Qué hice mal? Pero ya sé cómo, ya puedo identificar qué es lo que he hecho mal, porque ya tengo una medida, ya tengo un KPI. La evolución de la facturación, por ejemplo, ¿no? La evolución de la facturación, ¿qué meses yo facturo mucho más en base a la cantidad de unidades que he ido vendiendo? La evolución acumulada, el rendimiento que tiene como tal.
en qué sede, si es que yo tengo varias sucursales, en qué sede estoy vendiendo más, o incluso puedo filtrar en qué región me han pedido más. Es decir, lo quiero ver desde un punto de vista comercial, ¿no? Aquí es más que nada de gasto, real versus presupuesto. Y veamos también en qué has gastado. Agrupémoslo. Servicio de terceros, o en personal, en gestión de repente, o en mantenimiento. Si yo tengo mi hotel, en personal, en los insumos, o en depreciación, mantenimiento, equipos. ¿En qué? O en marketing. ¿Cómo ha sido la fluctuación de gastos en esas dimensiones? ¿De acuerdo? Y podemos establecer un top 10 de cuentas, ¿no? Si ustedes tienen a su contador que tiene su Excel de su negocio, pues analicemos el top de gastos de cuentas y veamos por ahí qué podríamos optimizar. Este es uno de transporte que me pareció muy interesante. Entregas a tiempo por mes. Aquí hay indicadores en relación al porcentaje del nivel de servicio, ¿no? Entregas a tiempo por proveedor. De repente yo tercerizo. Aquí les puse cualquier ejemplo, ¿no? Cruz del Sur, Cruz del Norte, Velociraptor, empresas de transporte, y ver cuál es el rendimiento de esas empresas en base al nivel de servicio que tengo con mis clientes. ¿De acuerdo? Hay que medir. Si ustedes tercerizan todos sus procesos o servicios, que no está mal, porque es la naturaleza de su negocio o servicio, empecemos a medir. ¿De acuerdo? ¿Quién les resulta mucho más efectivo en cuanto al cumplimiento del servicio? ¿Quién se demora menos? Sobre todo en transporte, que el factor tiempo es el recurso más preciado y el recurso que más se debe cuidar. Es un factor crítico, como se le dice, ¿no? Un factor crítico es un recurso al cual tú le debes dar seguimiento, porque de él depende mucho de tu proceso de negocio. En este caso, el gasto de flete por mes, perdón, ¿no? Tiene relevancia el gasto por flete, el gasto de flete por mes en base al volumen de operación debería tener cierta proporción. Y el porcentaje de entregas completas, ¿no? ¿Cuánto has utilizado? ¿Cuántas entregas fueron terminadas? En este caso, por ejemplo, es 47%, es un indicador bastante bajo. Y el gasto de flete. Algunas conclusiones, señores. La importancia del control de gestión, ¿no? Radica en la capacidad para monitorear y ajustar el desempeño organizacional según sus objetivos estratégicos. Utilizamos herramientas como el presupuesto, KPIs, que hemos visto varios, análisis de variaciones. Son algunas de las herramientas más importantes dentro del control de gestión. Ya en la siguiente sesión vamos a ver construcción de presupuestos y diferentes tipos de presupuestos. Ya vamos a entrar más al tema operativo y numérico. Pero aquí es importante tomar en cuenta que el control de gestión sirve para planificar, como mencionamos, medir y evaluar su proceso de negocio. El Balance Scorecard, como muchos dashboards que ya manejan, nos ofrece un enfoque integral para evaluar el desempeño desde múltiples perspectivas, operaciones, comercialmente hablando, financieramente hablando. Los KPI son claves. ¿Qué KPI necesitas? Como mencionamos al inicio, no necesitas tener muchos KPIs para poder saber la situación de tu negocio o de tu proceso. ¿De acuerdo? Varía mucho dependiendo de la empresa. Comienza preguntándote cuál es tu objetivo, porque en base a esos objetivos es que puedes identificar qué procesos te van a permitir llegar a ese objetivo. Y de esos procesos, ahí estableces los indicadores. ¿De acuerdo? Y la flexibilidad y adaptabilidad. Estamos en el mundo de los negocios, señores. Estamos en el mundo de los negocios y es cambiante. Ahorita nomás estamos en una tendencia de transformación digital y la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Y de aquí a unos 5 años no sabemos qué tecnología nueva se va a desarrollar, pero va a cambiar también el mundo de los negocios con el que vivimos ahora. Siempre es así. Entonces, hay que establecer estos controles para empezar a medir cómo vamos a enfrentar el futuro. ¿De acuerdo? Es muy importante. Identifiquemos desviaciones y tomemos medidas correctivas. Y como dijo su compañero que me pareció muy atinado, busquemos establecer ciertas medidas preventivas, desarrollemos un plan de riesgo, ¿no? Para mantener cierta rentabilidad y competitividad en el mercado, ¿sí? Bien, señores, si hay algunas dudas, consultas, ahí por el chat, por mi lado, eh, eso ha sido todo. Sí, Diana, me buscan como Miguel Ángel Peralta en LinkedIn. Esto en relación a, igual,
La siguiente sesión vamos a hablar netamente de los presupuestos. Ya, si no me equivoco, para la cuarta sesión, directamente vamos a hablar del costeo, ya del costeo como tal. Si gustan, igual como se han dado cuenta, he tomado varios ejemplos de la sesión anterior. Yo las estructuras de costos que estoy armando son de lo que ustedes comentan. ¿Se han dado cuenta que hay muchos rubros que ustedes han mencionado y los he puesto acá? Quiero que esta clase sea lo más personalizada posible. Por eso todavía no, y bueno, según la lógica de la malla, ahorita nos tocó herramientas de control de gestión. La siguiente sesión es de presupuesto. Voy a hacer presupuestos de los rubros que me faltan que me comentaron. Algunos de ellos, para mencionarles, son electromecánicos, mantenimiento eléctrico, servicio de impresiones, diseño, confección de trajes de alta costura, inmobiliaria, librería, laboratorio clínico y rubro de embotellado de agua. Vamos a ver ahí varios puntos. Y minería también vamos a ver uno. Entonces, bien, señores. Por mi lado ha sido todo. Les dejo con la coordinadora Elizabeth. Muchas gracias. Bodega, de acuerdo. Gracias, Luis. Bodega también. Listo, ingeniero. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado en esta clase. Y como siempre, de igual forma, también a nuestros participantes por estar en modo activo en cada sesión.